Un saludo a todos, sean bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy analizaremos el discurso político del expresidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra. El discurso que se analizará data del año 1969, fecha en la cual estaba cumpliendo su último y quinto periodo de la presidencia. Ahora bien, como la mayor parte de la historia del Ecuador, el contexto histórico de las décadas de 1960 y 1970 fue caótico, lleno de pobreza y decadencia. Los ecuatorianos estaban hartos de las dictaduras y del abuso de poder. Velasco Ibarra fue electo en varias ocasiones, gobernó por quinta vez desde el 31 de agosto de 1968 hasta el 15 de febrero de 1972 y fue conocido como el presidente más populista de toda la historia del país. Durante su última presidencia, hubo un déficit monetario, bajó el presupuesto estatal, se devaluó el sucre, es decir, la moneda oficial del Ecuador, subieron los precios de los recursos básicos y esto provocó revueltas en la gente y varias protestas. Tenía problemas con los estudiantes universitarios a quienes denominaba terroristas. Por último, en 1972 se declara dictador con apoyo militar y poco después las Fuerzas Armadas realizan un golpe de Estado. Este fue el último periodo presidencial de Velasco Ibarra, ya que se autoexilió y regresó en 1979, año en el que feneció. Procediendo con el análisis del discurso, en primer lugar, Eliseo Verón hace referencia a las estrategias discursivas que se emplean en el discurso político. Estas estrategias son las que utiliza el enunciador para llegar a los destinatarios. Los hemos clasificado en tres. Tenemos el otro positivo, es decir, las personas que escuchan el discurso ya que lo aclaman y la mayoría de la población que votó por él, que lo apoya. Por otra parte, tenemos a su partido llamado Federación Nacional Velasquista. Al inicio también las Fuerzas Armadas del país lo apoyaban, sin embargo, al final ya no. Y los suburbios de Guayaquil también fueron mencionados en su discurso como un sector vulnerable que sería tomado en cuenta en su gobierno. Y por último, tenía afinidad con varios partidos de derecha. En el otro negativo tenemos a la oligarquía y a los comunistas. Sin embargo, esto fue inestable, ya que lo que al principio apoyaba, luego lo desaprobaba. Y el indeciso, la clase media, de todas las regiones del Ecuador. Como siguiente punto tenemos a los componentes del discurso político. El primero es el descriptivo. Es aquel que hace una lectura articulada del pasado y lo compara con el presente. Se hace referencia a los actos valientes de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar para resaltar el patriotismo, valor que era muy mencionado en todos sus discursos, junto con la justicia y la lucha. Por ejemplo, tenemos patria libertada por la espada de Sucre y consagrada por la libertad de Bolívar. Sin embargo, no existe el componente descriptivo en relación con otros mandatos presidenciales, ya que se enfoca únicamente en hacer promesas. El siguiente componente es el didáctico, en el cual se articulan verdades universales o son premisas que el orador pretende declarar como verdades. En este caso, promulga que no existe libertad y genera un falso ideal de igualdad, considerando esto como algo único y verdadero. Por ejemplo, la idea de la igualdad abarca la igualdad. Es el momento de no cooperar al comunismo. Esto es lo que menciona el expresidente. Como siguiente componente tenemos al prescriptivo o interpretativo, en el cual se pone de manifiesto lo que se va a hacer, es decir, aquí el enunciador anuncia o promete. La oligarquía debe ser aplastada, es decir, se refiere a mejorar la justicia y asevera luchar por la patria y respetar los derechos de las personas. Como citas tenemos, la oligarquía no tiene entrañas humanas y estamos dispuestos a respetar los derechos de las personas. Yo no quiero ser caudillo es la última cita que tenemos, la cual no cumplió. El siguiente componente es el programático. Este pone de manifiesto la manera en la que se van a realizar las cosas. Es decir, declara que será fiel a su pueblo y que cumplirá con su plan de gobierno. La primera cita es, la manera de combatir al comunismo es hacer reformas económicas. Y la segunda es, amigos míos, hombres y mujeres de la patria, tened confianza en que no os traicionaremos.
El análisis de los componentes es el siguiente. Se cruzan todos los componentes debido a que hablan de la lucha, la justicia y el patriotismo. Se hace énfasis en el cambio, la revolución que se debe lograr y se expresa desdén contra la oligarquía. Se puede concluir que no cumplió con ninguno de los parámetros que él mismo manifestó, ya que incluso se declaró dictador en el último año de su gobierno. Listo. Los verbos utilizados en este discurso en su mayoría se dan en la forma de infinitivo. El infinitivo es la forma no personal del verbo, caracterizada ya sea por la ausencia de los rasgos de persona, tiempo, modo y aspecto. El infinitivo por lo general se asocia típicamente a la subordinación. No obstante, son infrecuentes los empleos discursivos en los que esta forma de verbo nominal actúa. Al contrario, como predicado independiente, aparece sin un elemento rector explícito, acercándose de esta manera al funcionamiento característico del verbo flexionado. Una pequeña muestra de esta construcción son los infinitivos independientes o también llamados infinitivos absolutos, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Cuando dice: alimentar, amigos, cada día más vuestro orgullo cívico, alimentar la grandeza, la admiración de vuestros corazones. Y también en el siguiente ejemplo cuando dice: amigos míos, hombres y mujeres de la patria, tener confianza. Siempre utiliza en estas formas el infinitivo. A continuación vamos a ver el verbo en su modo indicativo. Otra característica de los verbos usados en el discurso es la forma del modo indicativo en su forma compuesta, específicamente la que pertenece al pretérito perfecto compuesto o también llamado pretérito perfecto antepresente o pretérito perfecto actual. Aquí vemos los verbos conjugados como tenido, rodeados, rodeados o estado. Al conjugar los verbos de esta manera, da a entender que la acción está terminada en el pasado, lo que hace evidente que sufrió varias adversidades, pero que sin embargo salió airoso de todas estas con su equipo de trabajo. Esto se interpreta siempre como un signo de lucha, de esfuerzo, que para el público resulta admirable, y por ende lo hacen acreedor del clamor de la gente. A continuación tenemos otra forma verbal que es la del gerundio. Aquí en el ejemplo tenemos que mezcla dos tipos de verbo, ¿no? El gerundio que es habiendo, que lo combina con el luchar en futuro simple. De manera que la forma flexionada conlleva un aspecto prospectivo y progresivo más marcado. Aunque el futuro no se presente en general para representar la acción en curso, la aparición de estas construcciones perifrásticas con gerundio y verbo auxiliar permite postular que la función que cumple es proyectar el trabajo actual a un futuro, lo cual en tanto en estas formas de presente más gerundio se caracterizan por no culminar y aparecen como una posibilidad. Y continuando con los verbos, podemos notar que también los utiliza en conjunto con el pronombre vosotros. Y este siempre va acompañado de los verbos conjugados en el presente personal tónico de segunda persona del plural. Y aquí tenemos varios ejemplos, el vosotros sabéis o el vosotros sabéis, que es algo que él utiliza mucho en su discurso. Sin embargo, no es algo que se mantiene lineal, ya que también ocupa las otras formas verbales. Listo. En cuanto a las formas de tratamiento, él utiliza siempre la frase amigos míos. Esto lo hace para generar confianza y para generar cierta familiaridad o cierta característica amigable o amistosa. Sin embargo, pese a que es amistoso, no recae en la camaradería y tampoco cae en algo vulgar. Siempre trata con respeto y con cercanía. Listo. Y a continuación la intención que tiene el emisor. La intención del discurso es que se enfoca en la ideología utilizando recursos populistas. El objetivo de estas construcciones es convencer y persuadir a las personas
y en general manipular masas, de lo cual se obtiene la aprobación del pueblo para posteriormente excusar las malas decisiones o actos de abuso de poder. Y las conclusiones acerca de este discurso es que Velasco Ibarra fue uno de los peores presidentes del Ecuador, como la mayoría de políticos. Sin embargo, resalta su capacidad persuasiva y es un ícono de populismo. Fue electo durante 5 periodos como presidente, lo cual es un indicativo de que la gente lo adoraba, pese a que tuvo mandatos tempestuosos y su poder de convencimiento nunca falló. Otra conclusión es que el discurso de Velasco Ibarra contiene muchos formalismos que crean confianza en el emisor. Y algo destacable es los verbos que él utiliza, los cuales crean una sensación de empatía, y también el hacer énfasis en sus promesas mediante la enumeración de valores morales. Era una constante en su discurso. Y la tercera es que a pesar de la confianza que tuvo del pueblo, defraudó a todos sus simpatizantes, mintió descaradamente y realizó acciones que no eran para nada justas. Por ello, incluso las Fuerzas Armadas al final le dieron la espalda. Eso fue todo, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video.